Ya listo. ¿Grabando? Ok, gracias. Sí, No, Janet, gracias por recordarme, Janet Magnolia. Bien, les decía pues de que si hay un personaje que nos faltaría profundizar, yo creo en general, en el análisis del socialismo, el pensamiento comunista, sobre todo en el mundo, es de Engels. O sea, no se puede entender la expansión, consolidación y sobre todo relación de los trade union, de los sindicatos europeos e inclusive americanos, en su relación sobre todo con su existencia en Gran Bretaña, en la cuna del capitalismo, es donde se insiste mucho en la conformación de sistemas de defensa políticos como son las organizaciones sindicales. Y les decía que nada de esto se podría entender sin la presencia de Engels. Nuestros maestros, bueno, hace poco falleció un maestro mío, Héctor Salazar Zapatero, es un miembro de unidad, PC Unidad. Un caballero, sin lugar a dudas. Y vale de aquí mi homenaje a la eternidad de este hombre, ¿no? Falleció justo pocos días antes de la noche de Año Nuevo. Y bueno, entonces hay una clarísima presencia intelectual de Engels. Nadie niega el aporte intelectual mundial de Karl Marx, pero tampoco nadie deja sin duda que la redacción del capítulo 3, a pesar de que firma, o en todo caso está pseudo firmado por Karl Marx, en el sentido de que fue una publicación en la cual metió mano el propio Friedrich Engels. Y también con el libro, tal vez uno de los libros más influyentes del mundo, como es el manifiesto comunista. Ojo, sí, ojo con el término, no estamos hablando del manifiesto socialista. Sí, parecería un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. O sea, es el título oportuno y lo digo porque es la insistencia, es la visión que estos grandes intelectuales de fines del siglo XIX propusieron, en el cual lo pongo en el mismo papel tanto a Engels como a Marx, ¿sí? Es decir, el pensamiento comunista en el mundo, que tiene como base pues tanto un vigente manifiesto del Partido Comunista como del Capital, tiene como autores a estos dos grandes intelectuales. Sí, así que vamos a empezar con los términos muy claros. Los representantes, esta propuesta de socialismo utópico fue, así que vamos a hablar nosotros de, principalmente por motivos históricos, vamos a hablar de brevísimamente, porque tenemos un panorama ahí que revisar, y es esto el curso, una versión panorámica abierta. Hemos hablado de capitalismo, liberalismo, hemos hablado de la presencia de los sindicatos, hemos hablado de razones liberales, y vamos a hablar ahora brevísimamente del socialismo utópico, y vamos a llegar hasta la Revolución Rusa. Sí, y con eso estamos ya un poco al día, ¿no? Así que en esta parte yo sugeriría la lectura pues del manifiesto, ni hablar, ¿no? Que está firmado por ambos autores. Y lo mismo del Capital, es decir, los dos grandes libros del pensamiento social comunista en el mundo están escritos por ellos dos, ¿sí? Y bueno, principalmente Engels nos da una propuesta es bastante interesante hurgar en la vida de Engels, ¿no? Porque Engels nunca dejó de ser un inversionista industrial, ¿no? Él mismo financiaba sus viajes por todo el mundo europeo, ¿no? Él mismo financiaba sus viajes, ¿no?
Y llegado un momento, es sabido por todo el mundo académico, pues que llegó a solventar económicamente ante las peripecias y carencias del propio Karl Marx, ¿no? La vida de Karl Marx en verdad ha sido bastante dura, bastante golpeada. No recuerdo si uno o dos hijas suyas fallecieron a causa pues de enfermedades que él no podía solventar, ¿no? Pero sin lugar a dudas, creo yo que el comunismo se entiende con la presencia de ellos dos, con la presencia de ellos dos, ¿no? Esa célebre silla de banca de pública de bronce, ¿no? En la cual ellos están sentados conversando, creo que es la imagen más oportuna, ¿no? De estos dos viejos compañeros. ¿Mm? Muy bien, entonces, desde la presencia y difusión de Angels, hubo algunos intentos, algunos por parte de industriales de la época, de intentar una vida de mejoras en el modo de vida de los obreros, ¿no? Las famosas granjas de Robert Owen, por ejemplo, ¿no? En el cual dentro del mismo complejo industrial estaban las habitaciones para las familias, estaba un colegio y estaba un pequeño, de alguna manera, centro de salud y o esparcimiento. No, eran las llamadas farm, ¿no? Industrial farm, las granjas industriales de Robert Owen, ¿no? Que fueron un avance interesante, pero es más, yo diría que fue una visión bastante adelantada de lo que van a hacer los sindicatos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el cual cubren un papel importantísimo en el mundo industrial occidentalizado, ¿eh? Sin embargo, ellos, estamos hablando de 1840, 1850, ante el ascenso ya de la segunda revolución industrial, ¿no? Una forma de poder soliviantar las exigencias de los justificadas, muchas de ellas de las ligas obreras, ¿no? Y las diferentes corrientes, o sea, ellos van a ser denominados por Marx y Engels como expresiones de un socialismo utópico, ¿no? Incluso va a dar corrientes, ¿no? Pero Engels va a insistir en su carácter de utópico, principalmente porque para él no tenían una base científica académica. Es decir, que no tomaban en cuenta las evidentes contradicciones sociales, el sistema seguía igual, ¿no? Entonces, eh, no les va a dar sobre todo que no les va a dar un sentido de identidad general o de participación organizada a nivel internacional, ¿no? Que tal vez es el punto más fuerte que incentivó principalmente Engels. Sí, que luego esto va a terminar en la internacional, ¿no? Por ello es que Marx y Engels van a insistir en esta Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? Que va a ser, pues, si uno lee el manifiesto entre líneas y muchas de sus propuestas se vieron en verdad reflejadas por las acciones de ambos, las acciones públicas. Cuando se habla de un fantasma recorre toda Europa, no se está refiriendo a una propuesta fatua o a una propuesta sin base, se está refiriendo a la Asociación Internacional de Trabajadores. ¿Cuáles son las características del socialismo utópico según Engels? Primero que no están, son formulaciones, no están muy en el sentido real de las necesidades de la sociedad europea principalmente. Ya estamos hablando ya de 1870 hacia adelante. Son idealistas, son formulaciones que, con el caso de Owen, ¿no? Podían desarrollarse, sí, lo de Owen fue un éxito grande, ¿eh? Podían desarrollarse, sí, podían tener, pero difícil que tengan continuidad. En ese aspecto, tenía razón, sobre todo muy influenciado por la sociología positivista ya de 1870, ¿no? Engels, ¿no?
no había un análisis científico, económico y social, ¿no? Que permitiese que esto se engranaje en configuraciones políticas más complejas, ¿no? O sea, quedaba ahí, ¿no? Y sobre todo, lo que ellos consideraban el eje fundamental de su pensamiento, pues no se tenía en cuenta la lucha y el conflicto de clases, ¿no? Engels era hijo de propietario de una importante fábrica textil en Manchester, Inglaterra, ¿no? Amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor de sus principales obras, el famoso Manifiesto, año 1848. Es un libro joven, yo diría siempre joven, ¿no? Y fundamentales para el nacimiento del marxismo, de los movimientos comunistas, socialistas y sindicales diversos, ¿no? Pero insistimos, el título del manifiesto es comunista. Este texto pequeñito era interesante, ¿no? Porque algunos autores, yo les dije, no, no he leído, acá hay algunas anotaciones. Ya, sí, sí. Algunos, por ejemplo, y ahí se ve la tendencia, ¿no? De izquierda, pues, y buenas, de las potentes, ya les dije, o sea, yo he tenido docentes de la vieja guardia, ¿no? De PC Unidad, de Patria, bueno, sí, también teníamos un profesor que era de Sendero, pero muy, muy respetuoso, ¿no? Estamos hablando de los años 90, pues, ¿no? Y es muy, muy interesante, muy interesante. No teníamos todavía el triunfo de Vanguardia, ¿no? Que fue quien al final se quedó 10 años, creo. Eh, entonces, por ejemplo, nosotros teníamos algo interesante y a ver, se los pongo a ustedes a criterio, ¿no? Por ejemplo, nosotros leíamos el manifiesto, bonito, completo, sí, pero también leíamos a Mariátegui y discutíamos, ¿no? Es distinto, en cambio, leer sobre Mariátegui, que era, por ejemplo, la línea del PUN, ¿no? En el PUN era leer Mariátegui, leer Roland Forres, Roland Forgués, perdón, de ahí Bartés y por ahí algo más, ¿no? O sea, y de ahí a sus estudiosos peruanos, ¿no? Interesante, es bastante interesante. Pero no, nosotros, o sea, leíamos directo y conversábamos sobre ello, ¿no? Y de ahí ya, nosotros, claro, nosotros no intuíamos que detrás de esa orientación del currículo había todo un pensamiento y un debate, ¿no? Eran los tiempos de la época, ¿no? Interesantísimo. Pero que nos dio material interesante para poder luego leer o analizar el contexto, ¿no? La escena contemporánea, ¿no? Interesante, interesante. Y bueno, clásico, ¿no? Pero analicemos el Perú de Mariátegui, ¿no? De verdad que me hace recordar un poquito mis viejas clases de antaño, ¿no? Los subtítulos son bastante interesantes. Los subtítulos, los capítulos pequeñitos, son capítulos de 5 o 6 hojas. Yo recomendaría que lean algunos de ellos, ya depende de cada uno. ¿No? La serie de contradicciones, ¿no? Burgueses y proletarios, proletarios y comunistas, literatura socialista y comunista. Si alguien quiere la diferencia entre socialismo y comunismo, por favor, ¿no? Leer sobre todo el capítulo 2, ¿no? A veces entendemos el término proletario desde una óptica distinta a la que propusieron estos grandes señores, ¿no? La mayoría de ediciones modernas va acompañada de varios prefacios escritos por Marx y Engels para diversas ediciones publicadas entre el 70 y el 93, ¿no? Creo que es en la década de 1990 cuando fallece Friedrich Engels, ¿no? Le sobrevive poco más, casi de 20 años más a Marx, ¿sí? Un fantasma recorre toda Europa, ¿no? El fantasma del comunismo. Con esta frase famosa empieza el manifiesto. De alguna manera, Bakunin, del cual vamos a hablar en unos momentos, también estuvo inmerso en este proceso, sobre todo de internacionalización y consolidación, ¿no? Y representación de la clase trabajadora. Ese es un detalle, jóvenes, por favor, importante.
O sea, lo que ellos luchaban era por una representación de la clase trabajadora. No hablaban pues de un trabajador o de los trabajadores que saltaban, o sea, ellos entendían y comprendían la enorme ciclo, periodo de explotación, lo comprendían muy bien, pero también comprendían que esto no podía sino manejarse a través de una liga que surgía desde de los mismos sectores de los trabajadores proletarios, urbanos, industriales, agrícolas, o sea, liga. No es que surge uno por aquí y uno por allá, y estos estaban condenados al fracaso, ¿no? En cambio, no, ellos en verdad, su solicitud, su lucha, su representación era bastante puntual, ¿no? Habría que revisar este buen texto, ¿no? Que se opone, pues, a la leyenda del fantasma como un manifiesto del partido que pongan sus conceptos, fines y tendencias. En el tiempo que el manifiesto es publicado, 48, en verdad, fue silenciado por la prensa. Es interesante, ¿no? Pero cualquier parecido, pura coincidencia, ¿no? No llegó lejos, sino hasta la muerte de Marx, o un poco después de él, es decir, como texto publicado en vida por Marx, fue un rotundo fracaso. ¿No? Parafraseando, como fue un exitoso fracaso. Pero cuando fallece Marx, ese texto y la insistencia, y ahí le digo la importancia de Engels, de situar este texto como uno de los fundantes para comprender la explosión social de las revoluciones liberales, porque el marxismo nace, y eso por favor apúntenlo ustedes en sus trabajos, a la luz de las revoluciones liberales burguesas. Hay un sine qua non. Recuerden ustedes que el ascenso de Napoleón Bonaparte fue descrito por Carlos Marx en el famoso 18 Brumario. ¿Mm? En otras palabras, son un ciclo de revoluciones que va a dar a luz a dos pensamientos. Al, al pensamiento eh, positivista y el pensamiento comunista, ¿no? Sí. Entonces, perdóneme un ratito. Bien, seguimos. Entonces, estamos yendo en buen orden. Sí, o sea, son una serie de grandes movimientos políticos, lo que da origen pues a una expresión eh, política también y una comprensión ideológica muy completa, muy rica como es el marxismo. No es al revés. Sí, es decir, en ese orden vienen, ¿no? Luego de la muerte de Marx le decía que este libro alcanza pues ya una reedición editorial pues inmensa, ¿no? Inmensa. Vamos a profundizar un poquito. Acá tienen esto llega inclusive esto llega a través de Engels y a través de la conquista de los espacios sindicales de secretarios sindicales en Inglaterra. Esto llega por su difusión hasta Norteamérica, ¿no? Y recuerden que en esta época pues no hay internet, ¿no? No hay correo, no hay páginas web, ¿no? O sea, esto es a pura expansión sobre todo de sindicalistas italianos y británicos, ¿no? Irlandeses, ¿no? El contexto histórico brevísimo que estamos haciendo esta revisión del manifiesto ya particularmente, ¿no? Es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. O sea, no estamos ante cualquier texto, ¿no? Se trata de un manifiesto encargado por la Liga de los Comunistas. O sea, los trabajadores le encargan a estos dos académicos de gratis, ¿sí? Escribir sobre la realidad que se está viendo en Europa. Sí, y esto va a ser publicado en Londres el 21 de febrero del 48, en plena efervescencia de las revoluciones liberales burguesas de mediados del siglo XIX que ya hemos estudiado.
Entre sus principales características, se trata de un texto temprano de Marx y Engels, en el cual se expresa ya las bases del marxismo, en el cual se expresa también la concepción materialista de la historia, y hay una relación, hay una cronología histórica, política también de estos acontecimientos, ¿no? Y en el cual se expresa pues la necesidad de una relación de existencia evidente entre la burguesía y el proletariado. Sí, es más, hay un capítulo que se denomina pues burgueses y proletarios, relación entre proletarios y comunistas. Ahí hay ahora vamos a ver ahí un personaje que luego pues tomó un camino distinto, ¿no? Hasta aquí, ¿qué les parece estos comentarios, ¿no? Que todavía no hemos terminado, vamos a hacer sí, qué opiniones, no sé, de repente algún docente ya les sugirió también leer el manifiesto comunista. A ver, cuénteme un poquito, por favor. O nada, acá está sección 3. Y de paso yo lo voy a valorar como presencia oral, ¿no? Que es lo que tenemos que ir completando. Ah, caramba, qué bien, Grecia Canares. Grecia, sí recibí tu correo, ¿ah? Ya cuando expongan verán su nota, ¿sí? Muy bien, pero nada, bueno, hay que animarse. Ya, a ver, ya, ¿quién les enseña teoría social? Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bueno, sí, yo creo que es un Tilsa, muy bien, muy bien. No, el mismo nombre de la gran artista plástica peruana, ya fallecida, ¿no? Hija de inmigrantes japoneses, ¿no? Tilsa Tushida. Sí, Alvites, muy bien, sí. ¿Y lo leyeron? Una revisadita. El trabajo enajenado. Y ya, Ian, pero cuéntame, a ver, algo general, por favor, de tu lectura del manifiesto. A ver, un poquito, ¿no? No mucho. Si nomás unas cosas puntuales que recuerdes, ¿no? Porque esto habrá sido el siglo pasado, a lo mucho hace 2 siglos. Profe, el trabajo enajenado que cuando lo leímos nos era como una idea de que Marx llegaba desde la filosofía, pero aterrizaba toda su teoría en la economía, ¿no? Y las relaciones entre el burgués y el trabajador, entre trabajador y trabajador también, entre el trabajador y el producto el cual se siente no identificado digamos, con el producto de todo el proceso, ¿no? O sea, por ahí iba ese texto. Mm, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, Ian, ¿cómo estás? ¿Tú eres de arqueología o antropología? Soy de socio. Acá estás, Ian Manuel. Ya, listo, muy bien. Vamos a colocarte acá como una oral. ¿Está muy bien? Sí, sí, sí. A ver, ¿alguien más? Por favor, para yo poder, sí, a ver, ¿alguien más? En general, no necesitan tampoco, pues, una, una lectura, pues, muy, muy profunda. Son ustedes también jóvenes, ¿no? No. Sí, a ver, bien. Eh, Solamente voy a darles algunas pautas, rapidísimo nomás. Sí, la idea es, aquí está. ¿No? Por ejemplo, ¿no? La liga, este es texto, este prólogo es aquí está, ¿no? De Carlos Marx y en el 72, ya ante un Marx que está muy cercano
a sus días finales, o en sus días finales, mejor dicho, ¿no? La Liga de los Comunistas, la Sociedad Obrera, miren esos términos, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, no estaba hablando pues de la, no, la Liga de Obreros de París, ¿no? No te dice eso, ¿no? O o los representantes agrícolas de Viena, no, 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 te dice la Liga de Comunistas, es decir, habla de una integración, ¿no? La Sociedad Obrera Internacional, ya conformada, sí, les invitó a través de delegados, o sea, a través de toda una organización en Londres a que redactasen, ¿no? De gratis, insistimos, ¿no? No hubo un pago, ¿no? Y bueno, acá dan ellos algunas peripecias. Esos textos eran escritos principalmente por Engels, ¿no? Pero claro, incluso del 83, me acuerdo mucho de este prólogo, ¿no? Desgraciadamente tengo que firmar solo, ¿no? Marx, el hombre que le dé la clase obrera. Miren, hace referencia a la clase obrera de Europa y América, es decir, esa vocación internacional pues está desde los orígenes de la misma conformación de estos grandes movimientos políticos, ¿no? Es verdad, ¿no? Es bastante, bastante interesante, ¿no? Ese es el texto que yo he leído pues cuando era muy, muy, muy joven, ¿no? Habla de las traducciones polacas, de las traducciones rusas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, es un texto, les voy a poner el link. Es una muy buena edición de Aleph. Aleph es una editorial argentina en PDF muy buena, ¿sí? Así que nada, revísenlo siempre, denle su checking ahí, ¿no? Profe, Sí, adelante. con respecto a la formación, digamos, política, ¿no? Perdón, la expansión de la ideología, ¿no? También la profesora nos habló sobre un dilema que había tenido Marx en su tiempo con respecto a cómo lograr que se propague su ideología, o mejor dicho, su base teórica, ¿no? Lo que él fue creando, con lo cual no estaba seguro si, o sea, hacer estos panfletos, estos, tal vez como resúmenes, ¿no? Por así decirlo, para que lo puedan leer los obreros, ¿no? Los cuales no tenían el tiempo para comerse un libro, pues, ¿no? De 3 tomos gigante, ¿no? Entonces, él está en este dilema, ¿no? Porque al momento digamos, resumirlo, entre comillas, podría perder, ¿no? Es decir, decir en simples palabras algo que le había llevado tanto tiempo o tanta base teórica no construir, podría perder la esencia, ¿no? Pero en este caso, Angels es quien, digamos, influye en él para Claro. que, ¿no? Para que él pueda llegar a hacerlo, ¿no? Y es así que escribe en realidad el Manifiesto Comunista, si no me equivoco. Claro, pero más que un dilema, eso sucede de repente cuando, como bien lo has mencionado, cuando se cree que el desarrollo del comunismo en el mundo es solamente acción de Marx, ¿no? Mira, mira, por ejemplo, lo que escribe, voy a compartir, ¿ya? O en todo caso, cuando no se tiene la referencia política de que son dos. Y esto sí es ya más, es que esto va después o sea, aíslas a Marx de Engels y ya es una expresión pues política, ¿no? No, no puedes aislar a Marx de Engels, ni a Engels de Marx. Sí, o sea, no los puedes tú romper. No, el manifiesto fue firmado por los dos. Y es conocido que el tomo 3 a pesar de que está firmado solo como Carlos Marx, es en gran parte aportes del propio Engels, ¿no? Eh, lo coloco aquí, ¿no? Eh, para darnos una idea de cómo se resuelve esa pregunta que muy bien ha manifestado su compañero Chara. Mira, ahí sí, sí estoy en la página. La idea fundamental e íntima del manifiesto a saber que la producción económica y la estructura social que resultan formadas indefectiblemente en cada época, bueno, ya. Lo que nos dice un poco el texto es lo siguiente, que justamente el manifiesto fue escrito para este público, ¿sí? Y sobre todo de que a la muerte de Marx, en la década de los 70, 20 años después, esos 20 años posteriores casi,
va a ser una labor de difusión de Engels, pues. O sea, Engels fue el que va a empezar a empujar primero la formación política de los sindicatos, de las ligas comunistas. Él mismo, no tanto va a financiar, se van a autofinanciar, pero él sí va a estar presente. Y la presencia, pues, de Engels en la década de los 80, en Prusia, y en algunos lugares va a ser expulsado, ¿ah? En Inglaterra, en Alemania, va a estar muy de la línea, ¿no? Muy de la línea con la consolidación. Si no, hubiese sido, si se hubiera quedado en esa contradicción manifiesta que has expresado, pues no se hubiera extendido tanto, ¿no? Es decir, o sea, nos quedamos un poco en la redacción de manifiesto en la década del 40, ¿no? En el 48, cuando es un fracaso hasta el año 70, 58, o sea, casi 22 años en el cual el texto es un fracaso. Es a la muerte de Marx y con la presencia de Engels que se va a empezar toda esta labor de difusión que va a llegar inclusive hasta Rusia, pues, ¿no? Así que fue así, como en ese aspecto la colega docente ha hecho bien, ¿no? Sí, en expresar esa duda, pero no hay que dejarla, o sea, fue solucionada y fue solucionada principalmente por Engels. Y este texto que estamos ahorita revisando nosotros y que he compartido para que ustedes lo revisen si quieren, es bastante interesante, ¿ah? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Interesante, ¿verdad? Pero jóvenes, los que quieren participar, adelante, ¿ah? Si los quieren participar, adelante. Sí, yo algunos de ellos, los aportes más interesantes, más sustanciosos, más nutritivos, yo los estoy colocando como aporte oral. ¿Eh? Seguimos. Se podría hablar que en los inicios, ¿no? Entre el 40 y el 50 hay un aporte bastante importante de Bakunin, de Mijail Bakunin. Y sin embargo va a tener serias contradicciones con los propios Marx y Engels, ¿ah? Y este último sobre todo con Marx, ¿no? Es un conocido anarquista ruso, es de la primera generación, sino la fundación de una conformación anarquista política, ¿no? Defendió tesis más audaces, ¿no? Que las del propio Marx y Engels, ¿no? En el cual ya no él hablaba de un comunismo, sino él hablaba de un colectivismo, ¿no? Bakunin propuso lo siguiente, y desde sus propuestas iniciales, pues ya había una diferencia muy grande, ¿no? Con los fundadores, ¿no? Primero que no debía haber estado, debía ser suprimido sin rechazar el término en sí. Eh, Esto pues a los fundadores les parecía ilógico, irracional, porque al fin y al cabo la suma de organizaciones debía considerar una organización política suprema, ¿no? Y representativa en el planeta, como era pues un gobierno, y un gobierno con Estado. Él proponía, Bakunin, la creación de Estados Unidos europeos, ¿no? Como modo de acercarse a la idea liberal de la revolución estadounidense que hemos revisado ya en las exposiciones, ¿no? Hemos visto que de las 13, pues ya se llega a las 40 y tantas, creo yo, estados que tiene Norteamérica, ¿no? Cuando se independiza el Reino Unido, ¿no? Para Bakunin, el fallo de la Revolución Liberal de los Estados Unidos es que la libertad que proclamaba la Constitución era solamente para una minoría que oprimía al resto. Hasta allí, o sea, estamos hablando de un hombre que estuvo tanto con Marco como con él en sus orígenes, o sea, tiene el mérito, ¿no? De haber participado con ellos durante la década del 40 y 50, que era la época pues, de la persecución, la época de la expulsión temporal de Marx de Alemania, de Gran Bretaña, ¿no? Bakunin lo que ansiaba era lograr una democracia como la norteamericana en Europa, ¿no? Pero que ampliara el término de democracia en general, ¿no? Buscaba una libertad no solamente monetaria, sino política, la extinción de la religión, ¿no? Eh,
hasta allí, digamos, tenía algunas propuestas que ya lindaban con algunos postulados fuera ya de lo expresado en el manifiesto, ¿no? Y finalmente, pues va a llegar el debate final, ¿no? En el cual va a ocurrir la separación de los tres a finales de la década del 60, ¿no? Y bueno, Bakunin fallece poquitos años antes que Marx, ¿no? El marxismo, al contrario de lo expuesto, consideraba que la política debía crear condiciones sociales, ¿no? Pero que ambos tenían que tener relaciones, ¿ah? Ojo, no es que la actividad política insiste, expresa, explota. No, no, no. O sea, estaba en relación con los tiempos. Y esta es una lectura histórica bastante interesante, ¿no? Recuerden que nace a la limón de las relaciones burguesas, ¿no? Estas debían permitir al individuo vivir por encima de la presión económica. Y ahí empiezan pues las contradicciones frente a Engels y a Marx, que va a terminar finalmente con su expulsión, ¿no? Bakunin consideraba que esta debía empezar de abajo hacia arriba, pero ahí se está tirando abajo pues a Engels. Engels viene de arriba, de muy arriba. Él establecía un orden político de individuos que conformasen comunas, ¿no? Este es al estilo de las comunas del París que va a expulsar a- ¿cómo se llama el que estuvo antes de Luis Felipe de Orleans? Carlos IX, ¿no? Charles, ¿no? Y estas comunas debían federarse entre sí para colaborar y que estas federaciones se conformaran confederaciones, ¿no? Esto ya iba más allá porque en el juego representativo lo que mencionaba Engels y Marx era que podía dejarse de lado las representaciones de los obreros y trabajadores agrícolas, ¿no? Y bueno, entonces, y es que Bakunin no separaba a campesinos de obreros urbanos, se lo consideraba proletarios en general, ¿no? Y consideraba que esta revolución correspondía a ambos al mismo tiempo, cosa que Marx y Engels vieron con mejor perspectiva, con mejor performance. Y bueno, finalmente, ante esta no claudicación de las ideas de Bakunin, en presencia tanto de Marx como de Engels, pues Bakunin se va a retirar, ¿no? Y claro, también su movimiento va a terminar en lo que, sobre todo, va a tener un mayor impacto en Italia, es curioso. Pero no más allá de eso, ¿no? Va a haber ligas anarco-italianas de trabajadores, sobre todo en Milano, ¿no? Pero no va a ser pues un pensamiento mayoritario, ¿no? Posteriormente, ¿no? Hasta la actualidad. Existe, sí, pero políticamente no hay más allá, ¿no? No hay partidos anarquistas en los congresos y parlamentos europeos, ¿no? Hay partidos socialistas y hay partidos comunistas, ¿no? Muy bien, acá algunas preguntas. Acá está. Muy bien, jóvenes. Interesante, ¿no? Bueno, además, el propio Bakunin, aún a pesar de su muerte, también estuvo proscrito por el propio Engels, ¿no? Que era el representante oficial del pensamiento comunista, de las ligas trabajadoras obreras de toda Europa. ¿Mm? Así que, no pudo ir más allá, Bakunin. ¿Sí? A ver, acá vamos a ver, acá hay preguntitas. Claro. Muy bien, Alessandra, sí, después con Carol. ¿Podrías un poquito ampliarlo, por favor, para yo poder considerarlo y escucharlo con atención? Alessandra, adelante, por favor, Alessandra Yasuri. Me parece muy Ah, pertinente. sí, profesor, buenos días. Básicamente lo que estudié en teoría social sobre Tocqueville habla en torno a la maquinación del hombre, ¿no? No solamente a nivel manual, que era visto como simples manos en torno a lo que es el trabajo industrial, sino que también sería una maquinización de sus ideas, ¿no? La forma en cómo busca mecanismos para resolver sus problemas, tanto sociales, políticos, económicos, ¿no? Y eso se ve una imaginación completa a nivel filosófico, ideológico, no solo a nivel físico. Y me parece muy cercano a la idea de alienación del hombre, ¿no? Que postula el marxismo.
esa parte lo vi como que una afinidad entre el pensamiento de Tocqueville con el pensamiento marxista. Exacto, y es que Tocqueville es uno de los primeros grandes observadores de la evolución posterior de la sociedad americana después de las 13 colonias, ¿no? Y después de su independencia. Así que en ese aspecto tienes mucha razón. Hay una cercanía, ¿no? Para algunos sectores norteamericanos, Tocqueville es una presencia no muy grata, sin embargo, también es uno de los padres del pensamiento demócrata, ¿no? Es curioso estas contradicciones, pero existen, ¿no? Por ejemplo, si alguien quisiera ubicar el Partido Demócrata en Latinoamérica, tendría que ubicarlo dentro de un contexto muy determinado de actividad política, ¿no? Así que está muy bien, ¿ah? Ya te he colocado, ya habías participado antes, te felicito. Muy bien, Alessandra Yasuri. Claro, Nayeli, sí, es verdad, muy bien. De alguna manera hay una dependencia, ¿no? Pero esto lo vamos a ver con el segundo industrialismo. Y Carol Milagros, una... Adelante, Carol, por favor, si puedes, por favor, explicar un poco lo escrito. Adelante, Carol Milagros Jiménez. Ah, ya, ya, ya. A ver, ya, no, no te preocupes, no, 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 al contrario, siempre, más bien lo voy a considerar ahora mismo, a 2 minutos. Jiménez. ¿De qué carrera eres? No te encuentro. Trabajo, supongo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, muy bien. A 1 minuto. Muy bien, Carol, ¿ves? Y con Eh, esto ya. profesor, una cosita, Sí. en cuanto a la pregunta de mi compañera Alexandra, yo tenía entendido, al menos en los textos que estoy leyendo, que todo lo que es, o sea, todo lo Marx relacionaba más a esta alienación a la máquina, más que todo por la propiedad, o sea, más relacionada al hecho de la propiedad privada, más que por la máquina como tal, y justamente es en estos textos que estoy leyendo, ay, ¿cómo se llama? De Robert Nisbet, el cual analiza tanto estas posturas como lo contrario, los conservadores, y el cuales ellos sí que relacionan más a la máquina, como esta maquinación del hombre por los valores que estos representan. O sea, no valores, básicamente, que es más o menos lo que los conservadores, más o menos ese era el punto principal, los valores naturales, que más relacionados al feudalismo y toda la tierra. Entonces, pienso yo que está más relacionado a eso que lo de Marx, pero no sabría decir, por eso le pregunto también. Muy bien. Voy a. eh, Marx escribe sobre Babeuf, me parece. Sí, y en gran manera esta conspiración de los iguales, que al final Babeuf va a terminar va a terminar ejecutado, pues, ¿no? No me acuerdo si por el terror rojo, ¿ah? Pero a pesar de ser uno de los que empujaron el tema de la revolución, él es ejecutado pues en el 97 o 90. Él es ejecutado tardíamente, ¿ah? Tardíamente. Eh, Babeuf es una de las influencias que va a tener Marx, ¿no? Del cual no vamos a poder conversar, ¿no? Pero sí hay influencias ideológicas que van a permitir, o sea, el marxismo no sale de la nada, ¿no? El marxismo no sale de cero. Sí, el marxismo sale de algunas acciones o de reflexiones sobre la sociedad, ¿no? En este caso, sobre la Revolución Francesa, ¿no? Así que en ello la exposición de ambos, la pregunta de su compañera y lo que expone su compañero, tiene asidero, ¿no? Es decir, sí, es parte de un contexto postrevolucionario, ¿no? Y claro, y en esta conspiración de los iguales, ello le va a dar a Babeuf, pues, la guillotina, ¿no? Perdón, la guillotina, ¿no? Muy bien los dos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Seguimos. Muy bien, entonces hemos compartido esta primera parte y hemos puesto ya algunos orales. Por favor, los invito
a exponer también, sí, a dar presencia, porque al final voy a tener orales de todos, ¿ah? O sea, los que no tengan van a tener, ¿no? Su cero, pero van a tener, ¿ah? Así que tienen todavía el tiempo para poder presentar ahí algunas ideas y compartirlas, que es lo que enriquece el curso. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Voy a compartir. Ah, sí, profesor, una cosita así simple, Dime, en dime. en un texto que estaba leyendo de Salvador Giner, Historia de la Pensamiento Social, creo que era, sí, Historia del Pensamiento Social, habla sobre cómo Tocqueville hacía bastante referencia, no afectado por más, claro, acerca de de la lucha de clases, pero creo que no lo explica muy bien. ¿Se sabe más o menos cómo se refiere a esto? O sea, dice, a ver, que a pesar de su individualismo, Tokio afirma, yo hablo de clases, ellas solas deben ocupar la historia. No entendí, creo que no explica muy bien en ese sentido. Y Alexis de Tocqueville es un francés que inicialmente escribe, narra históricamente. Es un ensayista, es un historiador, es un pensador muy lúcido sobre también las postrimerías de lo que va a significar la evolución política desde la Revolución Francesa hasta la configuración de Napoleón, ¿no? Esto es lo que se va a preguntar cómo es que se llega de la revolución a un imperio, ¿no? Cuando justamente fue todo lo contrario. Entonces, ahora todavía pase Grecia, ese sí me gustaría escucharte, como el de todos sus compañeros. Cuando Tocqueville empieza a observar las relaciones que se evalúan sobre la acción política y lo que deciden los estados y los gobiernos europeos, ve que al final es muy difícil. Es decir, hay ligas obreras en Inglaterra, pero están fuertemente reprimidas por el gobierno inglés del Reino Unido, ¿no? Eh, durante la expansión o la consolidación de Prusia en los años 60 del siglo XIX europeo, existen ligas comunistas dentro de Alemania, pero estas no eran reconocidas por ya en el pleno ascenso y hegemonía de Prusia como gobierno del Imperio Alemán, ¿no? Entonces, esta serie de contradicciones, él dice, es interesante, ¿no? Europa ha dado la Revolución Francesa, Europa ha dado la época de las revoluciones. Sin embargo, nada de lo luchado por los trabajadores, obreros y agrícolas franceses, alemanes, británicos, europeos en general, se ha visto reflejado, sino a través de una fortísima eh, opresión, ¿no? Por parte de los distintos gobiernos y reinos europeos, ¿no? Y él ve sus ojos a América, ¿no? Él voltea sus ojos y dice, pero sin embargo, hay ligas comunistas, hay trade unions, hay sindicatos en Estados Unidos. Y le pregunta, ¿por qué? Y es ahí cuando lanza el enorme texto, pues, La democracia en América. El enorme texto de la democracia en América. Y ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo ya, ¿no? Alexis de Tocqueville vio esta perspectiva como, de alguna manera, el sistema político democrático autónomo de cada una de las colonias británicas, ex colonias británicas, y cómo se iban sumando diversos estados, va a significar para él un modelo bastante interesante inclusive a seguir, ¿no? Inclusive a seguir, ¿no? Por parte de Europa, ¿no? Entonces él veía, acá nacen las ligas comunistas, pero no son legales. Aquí nace el pensamiento de defensa obrero, aún todavía él está cercano o sea, Marx era ya un joven abogado cuando él ya era un veterano, pues, que había vivido las postrimerías de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, bastante mayor que Marx y Engels, ¿no?
Incluso el propio Engels va a tener una opinión muy, muy concreta de Tocqueville, ¿no? Bueno, entonces esa es un poco la expresividad, la potencia de Tocqueville y la reflexión que él hace sobre el mundo que le toca vivir, ¿no? Y cómo América representaba, pues, esa serie de beneficios que Europa estaba haciendo, a pesar de ser la inauguradora de estos, no estaba usando, ¿no? ¿Quién? Roberto, ¿no? Yo ya te he colocado, Roberto. Muy bien, te felicito, ¿ah? Sí, Rocker. Ya, Muy bien. perdón si nos fuimos un poquito del tema. No, no, para nada. Está muy bien. O sea, ahí contestar estas preguntas, ¿no? Porque estamos ya entrando, pues, a uno de los grandes acontecimientos, ¿no? Que vamos a llegar hoy día, que es la Revolución Rusa, ¿no? Y acá tenemos a Grecia. A ver, Grecia Canares, ¿cómo estás? Adelante, por favor, explícanos un poquito lo que has escrito. Buenos días, profesor. No sé si se me logra escuchar bien. Fuerte y claro, adelante. Sí, justo lo que usted comentaba, ¿no? Hace ratito de que más que todo el comunismo proviene del histórico, ¿no? Y es lo que no comenta también en su libro, ¿no? Que presenta el comunismo, ¿no? Como una idea originaria de acontecimientos suscitados desde la antigüedad. Y ahí es como que hace una comparación con el fascismo, que ya es el tema del totalitarismo, pero quería extraer esa pequeña parte, ¿no? Como que esa concepción de que los problemas sociales que tanto toma el comunismo son hechos suscitados desde la antigüedad que los da a notar. Es algo pequeño, nada más, profesor. Profesor, su micro, creo que está Ah, en perdóname, Grecia, sí. Sí, sí, está bien la acotación. ¿De qué carrera eres, Grecia? trabajo social, profesor. Ah, ya, perdóname, aquí está. Ya, Grecia, ok, adelante, pues no hay problema. Ya, vas a exponer la próxima semana, ¿no? Sí, el martes, Ah, ya, en todo está grupo. ok entonces ahora sí, Espero que le ¿cierto? haya llegado mi correo, profesor. Sí, 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 lo leí, no te Más inquietes, bien no te inquietes. disculpe, siento No que ha te sido todo mi inquietes. culpa y No te eches la disculpe. culpa de nada. O sea, ya cuando uno asume ya es un avance muy importante. ¿Ya? No te inquietes. Si no estás en Muchas una gracias, presentación de profesor. tesis, ahí sí inquiétate, ¿no? Ya, Ay, no. pero sí, qué bueno, hay que la experiencia nos ayude mucho. Y a Grecia, eso es importante también. Sí, o Muchas sea, de gracias, repente, ya, profesor. o sea, y en general, no, es que siempre enseñar no solamente la clase, es también enseñarles para posterior, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo he cometido tantos errores en la vida, ¿no? Y algunos laborales, por ejemplo, algunos laborales te pueden costar decir, bueno, ya termina tu periodo y chao, ¿no? Así que nada, que todo lo que estén ustedes pasando para bien y a veces son las situaciones incómodas, sea de aprender, ¿ya? Eso siempre, siempre, porque si no se aprende de los errores, ahí sí estamos mal. Ahí sí, entonces nada, ¿ya? Pero sobre todo más que conmigo, conversa pues con tus compañeros y ya, solucionado y por mí superado, ¿ok? Seguimos. Muy bien, muy bien. A Canarias, vamos a ver. Sí, acá estás. Muy bien, Grecia. Perfecto. No, no, ya, no te preocupes. Ya está. Nayeli, a ver, siempre presente nuestra amiga Nayeli. De ambos, Nayeli, ¿ah? Ah, muy buena reflexión, Nayeli, ¿ah? De ambos, diría yo. De democracia. Mira, a ver, si le explicas bien, te coloco una buena nota en tus orales. A ver, que recuerden que es 25%. Bueno, profesor, sé que no voy a poder explicarlo bien, pero igual quería compartir esta idea. Oye, Eh, Nayeli, no, quítense eso de la cabeza. Ustedes, o sea, yo soy consciente que ustedes están en segundo o tercer año de formación. Lo que ustedes digan viene su propio esfuerzo, ¿ah? Así que ánimo, Nayeli, ya nada, tú dale nomás. Si se equivocas, dale también, ya. Ánimo con todo, te escucho. de acuerdo, profesor, sino que justo relativo a Tocqueville, él nos indicaba de que no veía la democracia como un sistema de libertad, sino como un sistema de poder. Indicaba también de que esto era de una manera relativa a lo que vendría a ser una probabilidad de un gobierno futuro. Indicaba en parte una contraposición, ¿por qué? Porque decía que a más libertad hay más inmunidad frente al poder.
Entonces, como que este tipo de igualdad también provocaba una destrucción de los distintos estamentos que se presentaban. Además de ello, también Además de ello, bueno, como decía, ¿no? A medida de que también hacía una contraposición con lo que vendría a ser la igualdad. Indicaba de que a medida de que la igualdad avanzaba, esta libertad desaparecía. Y eh, ay, profesor, eso nomás por ahora, profesor, disculpe, de verdad. Voy a hacer un buen comentario, no se preocupe. No, pero está bien, es un ciclo. Algo interesante, algo interesante siempre va a resultar de... allá no hay eso, ya eso se cerró, pero me has hecho acordar a las famosas ayudantías de cátedra de los años 90. Eso qué pena que ya no haya. Eso lo hacían, por ejemplo, Carlos Lazo en historia, Germana también, César Germana en sociología. Manuel Burga también, los historiadores estaban un poco más metidos. Es que historia tiene esta línea de las reuniones de porras, ¿no? Qué pena que se hayan terminado, ¿no? Entonces, ¿por qué te los menciono? Porque, por ejemplo, aparte de las clases, por ejemplo, de una forma bastante desinteresada, los profesores reunían a sus mejores alumnos de cuarto o quinto año de carrera, o incluso que ya estaban por presentar tesis, y les daban un curso que los chicos, pues nosotros, los chicos en ese momento, asistíamos, ¿no? Y es más, el profe, para obligarnos a ir, porque éramos tremendos vagos también, así que a mí no me cuentan en sus profesores de trabajo social nada, porque yo he estado ahí, así que yo he sido compañero de Eduardo Cáceres, de Dino León, de Mirko Solari, Pitar, así que nada, si me dicen que ha sido así, estudiantes a uno, es mentira. Ya, eh, o sea, decían, la asistencia al curso y la presentación de un trabajo, eso va a ser va a ser nota, ¿no? Entonces nos asistíamos, ¿no? ¿Y qué teníamos otros cursos de Marx, me acuerdo, ¿no? O sea, ¿no? Cursos hasta el autor, en todo caso, ¿qué hacía Germán? Que luego ya lo pasó pues al curso ya oficial, seminario sobre Bordeaux, sobre, ay, Weber, ¿no? ¿Cómo son quiénes son los dos grandes padres ay Dios, los dos grandes padres del pensamiento social contemporáneo, Weber y, ay Dios, se me olvidó, ¿cómo se llama el otro sociólogo? El otro la gran base de la sociología. ¿Qué tal cabeza la mía? Si incluso yo he escrito un artículo sobre este sociólogo, sobre Durkheim. Durkheim, Durkheim. Durkheim. Sí, Durkheim, sí, 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 sí. Gracias, Durkheim. Sí, 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 sí. Gracias. Entonces, eso hacían, ¿no? En los 90. Claro, ya en el 2000, cierran primero las ayudantías de cátedra, ¿no? Y nada, ¿no? Ya el docente, pues, hace las labores que tiene que hacer, ¿no? Pero le decía porque en estas ayudantías, el estudiante profundizaba un poquito más, ¿no? En estas lecturas y les decía porque Burga incentivaba mucho la lectura de Tocqueville. Yo creo que en ese aspecto, hacía una labor bastante interesante, ¿no? Pero bueno, ahora ya lo que hay que hacer es leerlo por cuenta de uno. Y nada, ya está, ¿no? Y sí, Grecia, ese texto de Fourier es muy simpático, ¿no? Es muy bueno, es muy político, es muy potente también. Sí, muy bien. Seguimos entonces, jóvenes. Ahora sí voy a compartir. ¿Dónde estoy acá? Eh, la segunda revolución industrial va a ser la base del desarrollo del capitalismo liberal que se va a consolidar ya a fines del siglo XIX, esta vez desde países ya no europeos. Queda uno. Pero es interesante, Gran Bretaña empieza a perder espacio. Perdóname un momentito, por favor.
Muy bien, ahora sí, seguimos, disculpen. Un historiador norteamericano, David Landes, expone pues que hay características particulares a esta segunda revolución industrial, ¿no? Primero, que no se deja de lado la habilidad humana, no es que se reemplace la habilidad humana por la maquinaria, es una complementación y es una potenciación de producción industrial pues en masa, ¿no? Segundo, sí se va a hablar de la sustitución de una fuerza animal por la creación de energía, ¿no? Conversábamos hace más de un mes, ¿no? Sobre los inicios del capitalismo en Inglaterra y cómo se tomaba principalmente de la fuerza del agua, ¿no? Hoy en día ya esto está de la fuerza del carbón, ¿no? Y el paso de la producción artesanal a la fabril. Aquel que se utiliza para remarcar un cambio tecnológico rápido e importante en un relativo corto periodo de tiempo. En otras palabras, se va a pasar de una producción agrícola artesanal a otra mecanizada, en la cual se incluye también la producción agrícola misma. Recuerden que este es el tiempo en el cual va a decaer el consumo en el mundo del guano, porque va a ser reemplazada por los nitratos, que son más potentes, que son de mayor expansión, es decir, la expansión de la población obrera, campesina europea en la década del 30 y el 40, que va a traer consigo las explosiones políticas que hemos estudiado a lo largo del curso, va a tener también una repercusión en el mundo. Prueba de ello la venta del guano de la década del 40, principalmente acá en el Perú, ¿no? Y a partir de la década del 70, de la venta de nitrato que teníamos nosotros, sobre todo en la zona de Tarapacá y de Iquique, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues este proceso que vive el mundo para la explotación de su suelo agrícola, no solamente en sus espacios, no solamente en sus espacios originales de potencia, sino también en sus colonias, pues va a traer también consecuencias en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos elementos y aleaciones de desarrollo de la segunda revolución industrial, ¿no? Miren, el acero, casi todos, ya con plena explotación y exclusividad de producción americana, ¿no? Perdón. ¿Mm? Muy bien. Se ve el PPT, sí, es el PPT que ya está colgado, ¿ah? Pero se visualiza, Sí, ¿sí? profesor. Perfecto, muy bien, quiero ver eso ya, listo. Muy bien. Tenemos también el aluminio, ¿no? Va en el avance con el mayor de los logros del hombre en el mundo, ¿no? La producción de electricidad. Es un metal muy ligero, resistente, no generaliza sino hasta los 66, cuando Hall lo aplica a través de la conducción, ¿no? El níquel, que se utiliza para la construcción de los navíos, ¿no? Pues permite que el acero se torne inoxidable, ¿no? Entonces estos navíos, pues, o sea, tipo, por ejemplo, que la construcción de los barcos, ¿no? El cobre, casi todos estos, como estamos viendo nosotros, va a permitir pues un desarrollo a Norteamérica sin comparación. Gran Bretaña está bastante preocupada por la instalación de sus colonias, por el régimen de explotación, por lo que los impuestos en estas colonias de Australia, parte del Canadá, la India, sobre todo China, lleguen a Londres, ¿no? Esa es la preocupación. Pero esta preocupación que ellos tienen como sistema hegemónico descuida el ascenso de otras potencias, entre ellas Norteamérica, ¿no? Y es interesante cómo muchos de estos grandes inventores van a ser también grandes hombres de altruistas, ¿no? Andrew Carnegie,
eh, hizo fortuna con el acero, ¿no? Incluso va a ser fundador de una universidad, ¿no? Bueno, el suizo Alfred Nobel, que por favor, es interesante que él está muy metido sobre todo en la producción de armas, ¿no? Es interesantísimo. Acá tenemos pues la segunda revolución no solamente trae consigo los elementos para la construcción y para el avance de las maquinarias, ¿no? También está en el tema químico, la soda cáustica, los colorantes para la ropa, los vestidos, ¿no? La industria textil, los explosivos para el avance ya de la minería a grandes profundidades, la demanda de fertilizantes y finalmente el cemento, ¿no? Y todo esto pues tiene que ser aprovechado, pero no va a poder serlo ya por Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña lo que hace con todo el poder económico que tiene es comprarlo, ¿no? Bueno, si les falta cemento, lo compran, ¿no? Pero ello trae consigo pues el fortalecimiento en 30 años de estas grandes potencias. ¿Cuáles? Alemania, Estados Unidos y Japón. Japón a partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza a seguir un proceso pues de modernización, ¿no? La restauración Meiji emprendió una serie de reformas que tuvieron como propósito romper el aislamiento en el que había permanecido el país. Esto le va a costar mucho esfuerzo militar, ¿no? Al emperador Meiji, pero él tenía es más, traslada la vieja capital de Kioto a Tokio y él traslada la, el aparato burocrático japonés con miras a imitar a Norteamérica. Era tanto el avance industrial en menos de 20 años que ya tenían plantas de aleación de acero, ¿no? Es decir, para 1890, aunque Japón no era tomado, es más, cuando va a ocurrir a fines de los 90 una guerra entre Rusia y Japón, o sea, toda Europa ni siquiera se preocupaba, veía el tamaño de Japón, veía el tamaño de Rusia y e increíble, o sea, Rusia le declara gratis la guerra, ¿no? De gratis, ¿no? Y fue también un campanazo el hecho de la derrota de la poderosa flota soviética, ¿no? Eh, perdón, rusa, ¿no? Soviética todavía. Eh, Empieza también el juego de bolsas. Las bolsas son parte de esta nueva expansión del liberalismo económico ya a fines del 19, ¿no? Es decir, va a haber bolsas en Alemania, bolsas en París, bolsas en los distintos nuevos espacios norteamericanos, ¿no? Bolsas en Gran Bretaña. Bueno, Perú lo va a tener en el siglo XX, ¿no? Pero es que el juego de acciones y valores va a ser también una presencia que va acompañada con el manejo financiero en el mundo, ¿no? Son las denominadas exportaciones invisibles, bancas, seguros, transportes, mercancías. Sin embargo, para 1900 la presencia financiera británica tiene una disminución colosal. Y es algo que no vamos a poder discutir por cuestiones de tiempo, pero comprenderlo no es tan sencillo, jóvenes. O sea, cómo una potencia mundial, como lo era Gran Bretaña, empieza a perder presencia. Solo acuérdense ustedes, por ejemplo, de la reconstrucción nacional en el caso de nuestra historia, ¿no? Posterior a la guerra con Chile, ¿no? Los capitales eran principalmente judíos franceses, ¿no? ¿Mm? En otras palabras, lo que antes se había iniciado como un préstamo en casi toda la Hispanoamérica, los préstamos que hacía Inglaterra y que eran a intereses pues leoninos para los estados México, Perú, Chile, etcétera, etcétera, pues ahora el nuevo eje a prestarse no eran ellos, eran los alemanes,
eran los norteamericanos. Gran Bretaña está empezando a perder mercados en distintos países, aún en los industrializados. Claro, puede empujar a las colonias, ¿no? Porque tiene el poder militar de hacerlo, pero no va a poder evitarlos pues al 100%. La competición por los mercados de terceros países menos desarrollados, ¿no? China, América del Sur, las costas del África. ¿Mm? En verdad, pues es todo un nuevo juego para Gran Bretaña, ¿no? Y no va a poder responder porque su preocupación no está por ahí, pues. Su preocupación está principalmente en mantener un imperio que empieza a ser cuestionado desde dentro. La industria del acero americano se consolida en el 1901 con todo el apoyo del gobierno norteamericano. Es decir, hay un interés por parte del propio Estado. Este juego de gobiernos, no de estados, son estados americanos, para incentivar la política pública de cada una de sus regiones, pues de cada uno de esos estados, va a significar una lucha, una competencia entre cada una de las regiones, ¿no? Porque cada una de ellas tiene su propio presupuesto. Gran Bretaña da el último gran zarpazo, ¿no? Creemos que la informalidad es propio del capitalismo postliberal, ¿no? Contemporáneo. Pero en verdad el antiguo sistema colonial británico comienza a declinar ya en el siglo XVIII, ¿no? O sea, esa vieja alianza para comprender la revolución industrial, en el cual les da acceso, ¿se acuerdan cuando conversábamos, ¿no? De sus representantes al Parlamento y estos entre Whigs o Tories. Todo eso empieza a significar insuficiente, ¿no? Porque al final van a empezar a ajustar, a oprimir a diferentes representaciones obreras, ¿no? Eh, Gran Bretaña, miren, esta es la expansión geopolítica de Gran Bretaña a fines del siglo XIX, ¿no? Ustedes la pueden visualizar aquí. Y la presencia sobre todo es militar, pues, ¿no? Miren, parte de la India, esto es poco antes de China, lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Australia, sur del África. En América, hasta ahora, mantiene lo que era denominado, pues, la Guyana británica, ¿no? Las tres Guyanas, ¿no? Bueno, acá faltaría las Islas Falkland. En fin, ¿no? Entonces estamos viendo nosotros aquí que eh, Inglaterra tiene una preocupación mayor que ser potencia, que ser revolución, ¿no? ¿Y cuál es esta? La de consolidar y no perder sus territorios, ¿no? Esta es la denominada época victoriana, ¿no? La de mayor apogeo territorial, económico, industrial. O sea, nunca nadie llegó a este tipo de dominio en físico, ¿no? El dominio norteamericano actual o lo que intenta hacer China es totalmente distinto a esta presencia que hicieron los británicos, ¿no? Una de las... la guerra del opio es una de las expresiones tal vez de el último canto de cisne, ¿no? De una potencia autónoma, como es a veces conocida, ¿no? Y el imperio chino tiene una expansión de tiempo de más de 1000 años, ¿no? Y de alguna manera había mantenido relaciones diplomáticas cordiales, aunque no había podido detener la toma de territorios progresivos por parte de los reinos de Portugal, ¿no? O de Francia inclusive, pero era un imperio con un poderío naval interesante, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tienen cerca de una dinastía de 4 siglos, ¿no? La dinastía Qing, ¿no? El imperio más extenso del mundo en aquel momento. Tienen el sello, tienen la bandera, ¿no? El dragón.
Y bueno, este dominio, como estamos observando nosotros, tenía incluso frontera con el Imperio Ruso, ¿no? Entonces el Imperio Chino producía, tenía materia prima, tenía minerales y bueno, negociaba con las potencias, ¿no? Sin embargo, no tenía una revolución industrial que permitiese pues una verdadera consolidación de su poder político hacia un poder económico y o militar, ¿no? La economía imperial china se basaba principalmente, era agrícola, ¿no? Es decir, no vamos a esperar sino hasta el siglo XX para ver su potencialización, ¿no? Hacía uso del tributo y sobre todo algo interesante que tenían los chinos es que había un college, de alguna manera, algo así parecido, o un colegio de burócratas, ¿no? Para llevar a bien toda su línea toda su línea de, de acceso al gobierno, ¿no? Y Gran Bretaña va a ser el primero, porque luego lo van a destrozar ya todas las. Cuando cae un estado, cuando muestra debilidad, ello va a traer consigo también va a traer consigo también la toma de varios territorios por otras potencias europeas, ¿no? No tenía bolsas, como hemos conversado ahora, no tenía pues un complejo sistema financiero que lo proteja al fin y al cabo. Había sí grandes casas comerciales, pero funcionaban como en la época colonial nuestra, es decir, compra y venta sencilla, ¿no? Beneficio directo, ¿no? Inglaterra da un paso más allá, ¿no? Inglaterra da un paso más allá. Y hay un poderoso alucinógeno, que era conocido en China, cultivado siempre para fines médicos, el opio, ¿no? El opio como mercancía ajena, ¿no? Eh, tanto China como India, producen opio, ¿no? Pero los ingleses empiezan a verlo como un negocio, ¿no? Es decir, lo empiezan a observar como un producto que se puede vender, ¿no? Claro, inmediatamente el imperio chino decreta su ilegalidad, decreta su uso estrictamente médico, ya desde el siglo XIX comienzos, ¿no? A través de distintos decretos imperiales de la dinastía Qing. Sin embargo, todos estos quedaban en nada porque los jefes aduaneros burócratas chinos eran pues corruptos, ¿no? Y eran comprados, digámoslo así, por el dinero y del capital británico, ¿no? Bueno, finalmente va a haber un funcionario apoyado por el emperador chino. Este es Lin Sexu. Es un hombre que está casi a la altura de Confucio en China, ¿no? Lin Sexu va a tener este hombre que vemos aquí, ¿no? Va a empezar a confiscar, miren esta acción, interesantísima. Va a empezar a confiscar el opio de los británicos que había sido puesto de contrabando, ¿no? Porque era ilegal su comercio, pero era financiado pues por los contrabandistas británicos. Tenían otras declaraciones, ¿no? Se decía que eran materiales de construcción y era opio, ¿no? Confisca y va a llevarlo al mar, lo va a tirar al mar, ¿no? Y es que el imperio chino empezaba a ver pues el crecimiento de centros inclusive de las casas de opio, ¿no? Que inclusive en el Perú también tuvo algunas casas de opio propuestas por algunos descendientes migrantes chinos, ¿no?
pero en Perú nunca estuvo muy extenso, sino más localizado en el consumo étnico de los migrantes chinos, el tema del opio, ¿no? Sobre todo en la década del 20, ¿no? Luego no ha tenido más boom, ¿no? Y acá tenemos a este funcionario, ¿no? A Lin Sexu, o Lin Hetsu. Él era de práctica budista, ¿no? Eh, el puerto de Guangzhou va a darle a él el pie luego de tener el apoyo abierto del emperador para que empiece a ubicar a los funcionarios chinos que están bajo su poder y a confiscar su producto de contrabando, ¿no? Sin embargo, al hacer eso, los mercaderes británicos, la Liga de Mercaderes Británicos, va a acudir a sus cónsules, ¿no? Y van a hacer un primer reclamo al emperador chino. El emperador chino va simplemente a responder que de ninguna manera, ¿no? Y bueno, Lin Sexu da pasos más interesantes y empieza ahí a confiscar el opio, ¿no? Con el apoyo pues del emperador. Bueno, entonces los empresarios británicos acuden a la Corte de Londres, ¿no? A través de sus representantes. Rápidamente ello salta en las famosas guerras del opio, ¿no? El emperador Dao Wang y va a apoyar, o sea, si quieren guerra, pues vamos a esperarlos. Pero es que Dao Wang no tenía idea de lo que era un buque británico de guerra, ¿no? O sea, ya en esta época, por ejemplo, de alguna manera ya los británicos, por ejemplo, tenían el Huáscar, ¿no? En la década de 40-42, por así colocarlo. O sea, ya conocían de monitores, por ejemplo, ya conocían de buques de guerra, algunos de madera, pero revestidos con planchas de acero, ¿no? Y también ya conocían los buques de acero. Entonces, no tenía idea Da Wang aún de todo el poderío británico que iba a soltar en su territorio. Bueno, no voy a profundizarlo mucho, pero vamos a comprender con ello, por ejemplo, que fue una guerra de menos de 7 meses. O sea, más demoró en que vengan los buques británicos, ¿no? Y esto, por supuesto, va a significar el quiebre de la dinastía Qing, ¿no? Eh, el sistema británico-inglés ya no solamente va a organizar, sino va a tomar algunos puertos libres a su nombre. ¿No? Es decir, ya ni siquiera le va a pedir, pues, ya, y les pagaremos los impuestos y los tributos. No, ya, fue un aviso de lo que Gran Bretaña está diciendo, ¿no? A los otros reinos que se atreviesen a oponerse, ¿no? ¿No? Era un aviso directamente a Japón, ¿no? Japón va a ser más inteligente, ¿no? Va a seguir con el trato con los británicos sin despertar su ira, ¿no? Eh, Incluso los tratados de derrota, el tratado de Nanjing fueron suscritos en navíos ingleses, ¿no? Qué interesante. Hong Kong se va a convertir en colonia británica. Hong Kong, miren, ¿ah? Es decir, luego de la derrota de los chinos, Hong Kong va a ser una isla británica durante 100 años el tratado, ¿no? Va a ser un protectorado, o sea, va a tener toda la libertad de ser una colonia británica. Va a tener relaciones con el mundo globalizado. Bueno, hoy en día ya volvió a China y eso es una bronca muy grande ahorita, ¿no? Las islas estuvieron brevemente ocupadas por Japón durante la década de los 40, la guerra, ¿no? Pero fue un tiempo muy breve, ¿no? Y bueno, finalmente fue de vuelta pues al reino de Gran Bretaña, ¿no?
Se va a convertir ya en el 97, aunque esto ya no simplemente lo menciono, va a ser una región administrativa especial, ¿no? Pero ya poco a poco los chinos van tomando, van quitándole lo especial y van ajustándolo a sus propios criterios, ¿no? Y con el triunfo sobre los chinos, Gran Bretaña va a empezar a consolidar la última parte que le quedaba por conquistar, que era el Asia, ¿no? Pero ya no solamente van a entrar los británicos, ¿no? Ya toman los franceses Indochina, toman los portugueses Ceilán, en fin, ¿no? Y bueno, van a empezar a comercializar, o sea, van a tener una política de extracción de materias primas y de comercio los británicos, ¿no? Tal vez, pues, no, y es por ello que no van a estar muy interesados en el desarrollo industrial de la segunda revolución, ¿no? Pero eso le va a traer, pues, a la larga la caída, pues, a partir de 1920, ¿no? De su presencia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En las postrimerías geopolíticas estamos viendo que la industrialización de Alemania y Estados Unidos supera ampliamente al de Gran Bretaña, ¿no? Las potencias empiezan a manejar modelos de aduana más permisivas, menos restrictivas. Acá en Perú, quien fue un visionario de una aduana libre, curiosamente, fueron los militares, sobre todo Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, fue tumbado rápidamente por las dos guerras de restauración de los chilenos, ¿no? El segundo con apoyo de Gamarra, ¿no? Los sectores textiles y metales son los más potentes, ¿no? Son los más pujantes. Y finalmente, pues, se expresa el fin del monopolio británico, ¿no? Y el inicio de otra nueva, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, muy bien. Vamos con esta, que es ya la parte que nos falta para poder, que es la Revolución Rusa, ¿no? Y esto es, a ver, vamos a ver si vamos a llegar al menos hoy así, sí, 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 llegamos. Hasta la Primera Guerra, ¿no? Muy bien. Este PPT está en su clase, por si acaso, ¿ah? ¿Sí? ¿Lo confirman? ¿Sí? Sí, profesor, ya está. Excelente. Excelente, jóvenes, excelente. Gracias. Muy bien. Vamos por acá. La Revolución Rusa, ¿qué temas tocan exponer en la clase del martes, por favor? Grecia, tú exponías, ¿no? Tu grupo, ¿qué tema les tocaba? O les toca, mejor dicho. Grecia Canares. Ya se fue, creo ya. En el chat, profe. Partidos Ay, ay, ay. totalitaristas, profesor, de Ay, 1920 a ay, ay, ay. 1940. Ay, ay, ok, gracias, gracias, sí, sí, ok, ok, muy bien. ¿Y el otro grupo que le toca? Bueno, ya lo veremos el martes entonces. Revolución industrial, profesor. ¿Revolución Industrial Inglesa? No, disculpe, Revolución Rusa de Ay, ay, 1910. ay, 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 estamos, sí, justo estamos bien, estamos parejos, porque las exposiciones van de la mano con las clases, ¿no? Está bien, muy bien. Las reformas de Alejandro II de Rusia, ¿no? Eh, Ante el avance político, social, económico, financiero, sí, de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, los rusos se ven pues en la plena necesidad de empezar una serie de reformas, ¿no? Va a abolir la servitud. Pero es que Rusia
tenía todavía una relación más compleja, por supuesto, de la que tenía Francia, con los aristócratas, que a su vez eran gobernadores del interior del país, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema de recolección de tributo pasaba por la alianza con ellos, ¿no? Y ellos, por supuesto, tenían el dominio de grandes extensiones territoriales. Pero también había otro problema, ¿no? Eh, no estaba muy centralizado el tema del ejército. ¿M? Es decir, ese sí es un gran problema. Los prusianos en Alemania en la década del 70 lo van a resolver rápidamente, lo van a unificar, por supuesto, y para que no haya mayores injerencias, los va a colocar a dependencia tanto del Parlamento unificado como del propio Estado, ¿no? Entonces tenemos ahí pues que hay una abolición de la servidumbre. Sí, aquí tenemos una presencia económica bastante, pues, pobre a nivel mundial, ¿no? Trata de ponerse en línea, ¿no? A través de un tenue capitalismo, pero ahí viene otra vez las contradicciones con los gobernantes del interior, ¿no? Es decir, prácticamente depende de las alianzas con estos, a pesar de que él es el zar, ¿no? El zar Alejandro II de Rusia va a poner una mano dura, ¿no? Va a insistir en que se industrialice. Solamente les doy una idea para que vean lo duro que eran tomar las decisiones en el Imperio Ruso, ¿no? Eh, nosotros tuvimos Perú tuvo ferrocarril, mejor dicho, perdón, antes que Rusia. Ya con eso les digo bastante. ¿Ah? Y aparte de ello, el principal interés de Rusia, o sea, estaba tan desubicado temporalmente en el dominio geopolítico de fines del siglo XIX, que ellos todavía intentan a través del territorio, división, recolección de tributos, tienen tienen toda una concepción geopolítica del mundo bastante atrasada, ¿eh? Bueno, inclusive va a existir, van a ver, pues, van a buscar unas relaciones con el Pacífico, en el cual perdonen, disculpen. Ya, entonces, por ejemplo, van a buscarle, creo que en 1904, y te lo vamos a ver, acá está, sí, 1904, 1905, la guerra a Japón, ¿no? Sí, es decir, ya habían visto cómo Gran Bretaña había vencido a China y había impuesto nuevas colonias en su territorio. De alguna manera, Rusia pensaba hacer lo mismo con Japón, ¿no? Al ver pues su agilidad en sus movimientos portuarios, ¿no? Pero craso error, pues, declararle la guerra a Japón, ¿no? Craso error. Claro, la idea era llegar, vencerlos y colocarles tributos y con eso, o sea, miren ese pensamiento, ¿no? Rusia tiene un mal manejo diplomático, ¿no? Japón tenía ya algunos anexos en Corea, en Manchuria, e incluso en el Mar Amarillo, ¿no? Eh, la idea del zar era sencilla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Vencerlos, imponerles y quitarles inclusive algunas zonas portuarias libres, ¿no? Que ya están construidas. Esa era la idea, ¿no? Fueron derrotados estrepitosamente. Los rusos fueron obligados, inclusive, a ceder expansiones comerciales con el Tratado de Portsmouth, ¿no?
O sea, se termina el dominio del Pacífico para los rusos en forma definitiva y se deja a los japoneses trabajarlo, ¿no? Ello fue ya para que vean ustedes el enorme avance, el enorme desarrollo industrial del acero, de lo que hemos visto, ¿no? En la separata anterior, ¿no? De los japoneses frente pues a los rusos, ¿no? Durísimo, ¿no? Esto fue un golpe al orgullo propio, ¿eh? El país ya cae en una crisis profunda, cae también en una crisis muy fuerte la significancia y simbolismo del otrora poderoso ejército ruso, ¿no? Que había vencido pues a austríacos, había vencido a los franceses, había vencido, había tomado Polonia, había vencido a los turcos, o sea, había vencido grandes imperios, pero no pudo con un pequeño territorio como Japón, ¿no? Entonces esta desilusión tampoco se podía ocultar, la prensa ya tenía un papel bastante grande, ¿no? Y esto fue también tomado por los partidos opositores al régimen de la revolución, ¿no? La revolución va a estallar en 1905, ¿no? Fue una ola de agitación política muy grande. La clase obrera, acuérdense ustedes que inclusive el propio Engels va a tener palabras de aliento para la formación de la clase obrera rusa, ¿no? Va a empezar una ola de huelgas que el propio zar no puede controlar, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Incluso los propios militares, caso del acorazado Potemkin, eh, van a, van a brindar pues una presencia muy, muy fuerte, ¿no? Para indicar de que el conflicto social era en verdad inevitable. Se tiene entonces en todos una insatisfacción popular generalizada hacia el régimen del zar Nicolás II, ¿no? No tenía la muñeca de su padre, ¿no? De Alejandro, ¿no? No tenía esa muñeca, no tenía esa experiencia. Y lo que es más difícil, no tenía pues la capacidad de negociación con las fuerzas militares del interior, que eran sostenidas por los aristócratas. Estaba repitiendo de alguna u otra manera la vieja historia de Luis XVI. La no cesión de estos derechos y va a disolver por dos ocasiones la Duma, ¿no? O el Parlamento ruso universal, ¿no? En ello, el zar para disipar, para difuminar los conflictos sociales, va a participar en la Segunda Guerra, en la cual, por cierto, no había su obligación. Claro, o sea, Rusia tenía sus propios problemas, podía tomar ese tiempo para buscar una explotación de sus recursos minerales, una transformación, o sea, empezar una revolución, no estaba ni siquiera en la revolución industrial, no estaban ni siquiera en la revolución industrial que ya 120, 130 años antes había iniciado Inglaterra. ¿Mm? Interesantísimo, ¿no? Estas tímidas reformas militares, industriales, bueno, el zar participa, ¿no? En esta Segunda Guerra. La Duma, el Parlamento, le insta a no participar, que hay problemas mayores. Y de la única alternativa era que acepte pues la dominación alemana, punto, ¿no? Ya está. Al fin y al cabo, Alemania tampoco le iba a obligar a que tenga mayor participación, simplemente se queda como un país neutro, ¿no? Pero Rusia no lo hizo. Y es más, los rusos tuvieron, o sea, conocían muy bien el territorio europeo, tenían una tradición de conocimiento del territorio muy grande, ¿no? E inclusive ya habían generado combates a favor, ¿no? La plana menor, proveniente de campesinos y trabajadores, va a empezar a negar su participación a través de las levas en esa guerra, ¿no? Era distinto la participación de Alemania, ¿no? Estaban presentes, pues, o sea, todo el desarrollo químico, estaba presente todo el desarrollo
metálico, el acero, los tanques, la industria, las tecnologías. Era pues una presencia avasalladora, ¿no? Y participa. Eh, lo que quería el zar era lo siguiente, ¿no? O el consejo del zar, ¿no? Triunfar en la guerra y que lo estaba logrando, ¿ah? Entrar al mar europeo a través de un dominio de Grecia, ¿no? La zona pues del Macedónico. Eso es lo que buscaba. Y de alguna manera lo estaba logrando. O sea, su participación en esos 2 años y medio de la guerra mundial había sido positiva. Sin embargo, la no presencia de los militares, porque están en guerra mundial, están en guerra europea, en Rusia va a significar la posibilidad de atacar, la posibilidad de dar el golpe final al débil zarismo, ¿no? Dicen que para ello el gobierno alemán había preparado un arma potente, ¿no? A través de un tren, ¿no? Y no era sino el reenvío de Lenin, que había estado exiliado de Rusia, hacia Alemania con gran financiamiento alemán, ¿no? Es decir, empieza la desestabilización del propio imperio ruso desde dentro, ¿no? Tenemos una de las últimas fotografías, ¿no? Luego el zar abdica. Hay impactos por esta revolución, ¿no? Primero que detiene en seco la presencia de los militares rusos, ¿no? Van a dudar en seguir las órdenes del zar para que continúen con su participación en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa cierra otra etapa, definitivamente, ¿no? Eh, va a tener un proceso bastante convulso, va a iniciar una guerra civil al interior, ¿no? Que va a durar cerca de casi entre 3 años y 7, ¿no? Hasta la consolidación final a través de los soviets, ¿no? El proceso revolucionario ruso tiene dos partes interesantes, ¿no? La primera, la caída del régimen zarista, la Revolución de Febrero, ¿no? Y la abdicación y ascenso de los partidos moderados, los mencheviques, ¿no? De alguna manera eso se asemejaría a lo que era tradicionalmente conocido como la conformación de partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos van a ser petardeados, pues, por el ascenso de los bolcheviques, ¿no? Expulsiones, ejecuciones, finalmente la creación del primer Estado socialista del mundo, pues, ¿no? ¿No? Esta es ya la segunda parte, ¿no? Acá tenemos a Kerensky, quien tiene un gobierno de transición bastante débil. Eh, Primero que las fuerzas políticas estaban siguiendo la línea moderada que permitía la participación de diversos partidos, ¿no? Esto lleva a la formación de un gobierno provisional, ¿no? El Partido Obrero Socialdemócrata tiene dos líneas, ¿no? Y el ala más agresiva era la del trío, pues Lenin y Trotsky, y en segundo lugar, debajo de ellos Stalin, ¿no? A esta etapa se le denomina la Revolución de Febrero, que lleva pues al poder a Kerensky. Durante este gobierno provisional, la presión de las exigencias públicas, obreras, campesinas, desborda las funciones, ¿no? Y en octubre, finalmente, el ala bolchevique toma el poder, ¿no? Lenin y Trotsky. Eh, Stalin no tiene o sea, Lenin tiene como principal adalid académico, reflexivo, político a Trotsky. Y entre el 17 y el 22 empieza el surgimiento, no por supuesto con luchas al interior a través de antiguos representantes militares de la aristocracia rusa, la consolidación de los soviets, ¿no? Son diferentes ámbitos, ¿no? La bélica, ¿no? En la cual
va a consolidarse el poder de los soviets, incluso va a haber una guerra al exterior contra Polonia, iniciada por Lenin, por cierto, ¿ah? Va a haber la diplomática, la Unión Soviética tuvo que resolver conflictos similares, o sea, no es que todo el mundo quiera estar feliz y contento dentro de los distintos espacios soviéticos, ¿no? O sea, Estonia no quería, Letonia no quería, Lituania no quería, Finlandia no quería, Ucrania no quería. Van a ser batallas que van a tener, entre comillas, para su bien de cada uno de ellos, desde el centro mismo de Moscú, ¿no? Y política en el 22 con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero algo interesante aquí, ¿no? Ya para el 21 la salud de Lenin, el tumor cerebral que lo va a llevar finalmente a la muerte lo tenía bastante limitado. Y eso será aprovechado hábilmente por Stalin, ¿no? Quien va a separar a los principales intelectuales que apoyaban, a Kalinin, a Trotsky, de Lenin, ¿no? Y va a tomarse como su único portavoz. Y con ello también la expulsión de todos ellos, ¿no? De Kalinin, su exterminio, de Trotsky. Trotsky se va a ver obligado inclusive a retirarse de la recién creada Unión Soviética que él formó, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros pues la formación de estas repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Europa tiene una tensión muy grande, ¿no? Tiene una tensión muy grande. Aunque ya serían ahí las 10. Y no sé, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas, por favor. Si hay algunas preguntas, adelante. Muy bien. Hay una lectura sobre la Revolución Rusa, que es de Casas, que está el sílabo. Sí, así que yo les pediría que lo vayan revisando. Sí, para que vayan un poquito ustedes yendo en la línea de este trabajo, ¿no? La próxima clase, el próximo martes, ya hablaremos sobre la paz armada, sobre la bella época y ya sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con más detalle. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Bueno, yo no pude hacer la clase pasada porque tuve una operación, un tratamiento quirúrgico, estuve en sala de operaciones. Pero bueno, gracias a Dios salí bien, así que aquí estoy. Ya por eso es que falté y bueno, ya lo estamos nosotros recuperando, ¿no? Y les agradezco más bien la presencia. ¿Alguna pregunta sobre la Revolución Rusa, jóvenes? Bueno, seguramente leerán pues la lectura, la de Casas, ¿no? Sobre la Revolución Rusa. Esa está en la bibliografía del sílabo, le dan clic y ahí tienen ustedes. Sí, ¿alguna pregunta o la guardamos de repente para la sesión ya del martes? ¿Jóvenes? Sí, Es 1917, Revolución Industrial 2017, ¿ese es el título? sí, ese es. Acá la voy a compartir, dame un minuto. Aquí está Casas. Le damos clic. Compartimos y es que está. Recuerden que tienen que registrarse a veces para que tengan acceso al texto completo, ¿ah? Sí, es gratis. Ya no es es gratis Dialnet, ¿no? Y tienen acceso a muy buena cantidad de información, ¿no? También está en el Drive. Ay, qué bueno. Ah, excelente. Sí, sí. Oye, ese Drive nos ha sido muy bueno, ¿no? Ha ayudado bastante en temas bibliográficos. A ver si lo aprovechamos después del curso, porque yo sí me tengo que desligar una vez terminado, ¿no? Yo ya no podría tener, pero ustedes aprovechen para bajárselo, o en todo caso para que les ayude en su tema de formación a posteriori. ¿No? Tiene buenos textos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, algo hay que hacer con ese Drive, o sea, o para los estudiantes, para sus centros, en fin, ¿no? La biblioteca virtual, ¿no? Muy bien. En todo caso, vayan pensando, porque yo sí termina y yo sí me desligo, ¿no? Tengo que ir cerrando, tengo que cerrar los clases, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esa es la lectura, jóvenes, ¿sí? Ahí está, la tienen ahí, así que nada, yo me sigo recuperando de todas maneras.
Bien, jóvenes, la verdad que gracias por estar presente, por su paciencia, por su tiempo y nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Todavía estoy un poquito con el tratamiento. El tratamiento son las pastillas, ¿no? Pero bien, bien, bien. Siempre chequense, ¿sí? Bueno, ustedes son jóvenes, ¿no? Ustedes sí tienen un mundo por delante. Yo también, con la gracia de Dios siempre, ¿no? Sí, ese es Roberto Andrés. Bien, jóvenes, ¿cómo es, no? Ya la edad. Si no hay más preguntas, entonces, yo lo debo estar colgando hoy día, porque yo hoy día voy a estar metido, voy a terminar los avances de los trabajos, etcétera, etcétera. Sí, Profesor, Hola, Elder, ¿cómo sí, estás? profesor. Adelante, por Le favor. envié un mensaje sobre eso. Justo es un trabajo grupal, ¿no? Ya. Le envié un mensaje. No sé si lo podría hacer solo ese trabajo. No, Elder, tienes que hacerlo. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf, ahí sí me pones en aprietos. Elder, tú estás registrado en el curso, ¿cierto? O sea, tú sí tienes Bueno, matriculado no. Ay, ya, sí, sí me contaste eso, creo que públicamente, ¿no? Sí, sí, Ya, se yo me te dijo. digo, Elder, sí, yo te voy a responder el correo, lo voy a leer, sí, porque no, alguna salida siempre hay, no necesariamente la que tú propones ahora, pero sí te digo de que mientras no haya un registro, porque tú creo No, que sí, estás con, normal. Sí, ya sí, Elder, sí, o sea, tú vas a poder ver tu nota, te reviso, ves tus notas, todo, pero trata de hablar pues con el profesor, creo que está registrado con el profesor Lobo, ¿no? sí. Sí, busca un diálogo con él. Él es un profesor muy bueno, tengo una concepción más o menos Me dio oportuna. o sea, me dio la oportunidad de que, o sea, el profesor con el que lleve el curso le pueda pasar la nota a Ya, él y yo eso lo pueda sí, subir. tú le pasas, no hay problema. Si él me consulta, yo lo confirmo, que es lo que te Ya, dije la vez pasada. Sí, pero ya. sí, no puedo tener yo injerencia con él. Ya, Sí, entonces sí bien, te voy a yo le digo. responder. Sí, sí. No, no, o sea, sí, lo que dijimos la vez pasada también. Sí, Sí, está profesor. grabado inclusive. Ya, maestrazo, tú eres Ya, un buen alumno y nada, estas son contingencias. Y mira, el profesor Lobo te ha dado una muy buena performance. Ya, y nada, jóvenes, te responderé pues en el transcurso del día. Pero